Damos la bienvenida al doctor Miguel Arias, quien es un profesional del derecho en la provincia de La Suay, y vamos a continuar informando sobre temas relacionados con la justicia. Justamente para el día de hoy habíamos invitado al doctor Miguel Arias, pues hay problemas relacionados con el acceso a los defensores de las personas privadas de la libertad por acciones que se habrían tomado y que han sido materializadas a través de un reglamento interno en el centro de detención de la ciudad de Cuenca, en la cárcel de Turi. Bienvenido, doctor Arias. Quisiéramos conocer qué es lo que está sucediendo en el centro carcelario de Turi, que da mucho que hablar por diferentes razones, y cuál es la acción que están tomando algunos abogados de esta urbe, entre ellos usted. Muchas gracias, Gustavo, por la posibilidad de compartir con la ciudadanía los problemas que se viven día a día desde el ámbito del derecho. En efecto, la señora directora del Centro de Rehabilitación Social de Turi, con una acción administrativa absolutamente inconstitucional e ilegal, vulnerando el ejercicio del derecho de defensa, impide la comunicación libre, sin restricción de ninguna naturaleza, que consagra el artículo 76, numeral 7 de la Constitución de la República y la Convención Americana de Derechos Humanos. Estos principios básicos constituyen el eje de lo que se denomina en doctrina normas del debido proceso, es decir, los límites básicos que el poder punitivo del Estado debe respetar en toda causa, más aún en el derecho penal. Esta limitación, esta restricción, realmente impide que los abogados podamos contactar con las personas privadas de la libertad para diseñar las estrategias. No se trata solamente de que este acceso sea regulado por un reglamento como tal, sino que no se puede coincidir con los tiempos procesales. Por ejemplo, si es que existe un recurso de apelación, apenas 3 días se tiene para poder contar con la autorización del justiciable si es que cambia de defensa. Si es que tenemos un proceso directo que se denomina, son 10 días en los cuales hay que preparar la prueba, hay que tener una estrategia de defensa, y si usted apenas tiene 1 o 2 veces por semana para contactar con la persona privada de la libertad, es evidente que se restringe y se afecta este derecho de defensa. Una persona privada de la libertad tiene una restricción en ciertos derechos, entre ellos está su propia libertad. Él tiene que permanecer en los centros carcelarios o, en otros casos, en centros domiciliarios. ¿Cuáles son los problemas concretos que estarían dándose por este reglamento y en qué derechos de las personas privadas de la libertad estaría incidiendo? Es precisamente esto, el derecho de defensa, que forma parte de la columna vertebral, que es el debido proceso, para que la ciudadanía comprenda. Los instrumentos internacionales de derechos humanos, como he mencionado, entre otros, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, indica que uno de esos derechos básicos que no puede ser vulnerado bajo ninguna circunstancia de la persona privada de la libertad es precisamente esta comunicación libre y directa y privada, además, con su defensor. Eso significa que el abogado defensor tiene todas las posibilidades de contactar. Evidentemente no va a ir en horas de la noche y de la madrugada, pero obviamente un horario que hablaríamos de horas hábiles del día. Por supuesto, un horario que sea posible la comunicación, porque esta comunicación permite y garantiza que efectivamente el derecho de defensa se ha cumplido. Parece que la señora directora de la cárcel no ha reparado en este tema y pretende restringir a título de colocar un horario de visitas. Perdón, los abogados no vamos de visita, los abogados vamos a ejercer nuestro derecho, el derecho de defensa. Como abogados tenemos totalmente la garantía constitucional y supranacional de tener este acceso, esta comunicación sin restricción de ninguna naturaleza. No se puede poner, por ejemplo, las personas que permanecen en el pabellón de CDP, atención, los martes y los jueves, y un horario restringido. ¿Qué pasa, por ejemplo, si es que el día lunes hay que interponer un recurso y resulta que usted quiere contactar el día viernes con su defendido? No lo puede hacer. Tendrá que esperar hasta el día martes, cuando ya no tiene tiempo para interponer el recurso. ¿Cuál es la restricción concreta que se ha puesto en este reglamento? El horario. Usted no puede ir el lunes, el martes, el miércoles, jueves o viernes como normalmente debería ser, sino usted tiene por pabellones un horario impuesto.
Le ponía como ejemplo el CDP, que es el Centro de Detención Provisional, tiene acceso solamente los martes y los jueves. Otros pabellones que tienen denominación diversa, que son de mínima seguridad, de máxima seguridad, le ponen apenas un solo día a la semana. Esta restricción evidentemente va en contra de los derechos que consagra la Constitución. Cuando la Corte Constitucional ha señalado que la seguridad jurídica constituye en el cumplimiento de los derechos que consagra la Constitución, es porque ello genera la confianza en la ciudadanía de que los administradores en efecto están permitiendo el desarrollo de los derechos y cimentando precisamente este sistema constitucional y democrático. La seguridad jurídica es un principio básico que no puede ser vulnerado bajo ninguna circunstancia, porque es como a manera de un concierto en donde todos los músicos articulan de manera ordenada y organizada, armonizados, para que esa música, en definitiva, se constituya en el buen vivir, diríamos, en un sentido, en la democracia, en la paz. Si es que uno de estos instrumentos, en este caso el debido proceso, el derecho de defensa, va por otro tono o no actúa oportunamente, entonces se cae este sistema normativo, el que todos estamos obligados a respetar, más aún las autoridades. Se cae la seguridad jurídica, se cae el sistema constitucional democrático. Luigi Ferrajoli, uno de los grandes teóricos del derecho constitucional, señala que la dimensión sustancial de los derechos fundamentales articula y hace posible la vigencia misma del sistema democrático. Y creo que es así. En el momento en que una autoridad se aparta del ordenamiento jurídico, sus actos se convierten en abusivos y arbitrarios, de tal forma que sus decisiones ya no encajan ni permiten tener la confianza de los ciudadanos en que estamos bajo la órbita de un sistema constitucional. ¿Esta reglamentación, doctor Arias, es particular del Centro de Rehabilitación de Turi o reglamentos similares se han impuesto en otros centros de rehabilitación del país? Mira, hemos visto con mucha preocupación cómo poco a poco los derechos de los justiciables, de las personas privadas de la libertad, se van agravando a tal punto que las reformas del COIB inclusive están orientadas prácticamente a cumplir los objetivos del derecho penal del enemigo. Al que desobedece la norma, al que pone en peligro a la sociedad, hay que excluirlo y, si es posible, eliminarlo. Es lo que están pensando ahora. Personas que han cometido delitos quieren que ya no se les dé los beneficios de la prelibertad. ¿Tendría que ver esto, doctor Arias, estas restricciones con la grave crisis carcelaria que se vivió con intensidad el año 2019? Es preocupante. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que la situación carcelaria que se vive en el país es precisamente porque no existe una política penitenciaria y es el Estado el llamado precisamente a diseñar una política penitenciaria que no afecte derechos, pero que de alguna forma también permita cumplir los objetivos de la rehabilitación. En la ciudad de Guayaquil, por ejemplo, usted como abogado tiene que anunciarse varios días, si es posible, un mensaje a través de correo electrónico para que permitan acceder a tomar contacto con una persona. Esos son elementos realmente restrictivos del derecho de defensa. Nosotros como abogados aquí en la ciudad de Cuenca, ante el silencio del Colegio de Abogados, que está en manos de una persona que no forma parte de abogados en libre ejercicio, nos hemos visto en obligación de proponer una acción de protección constitucional. La audiencia se llevará a cabo el día de hoy a las 2:30 de la tarde e invitamos a los demás colegas abogados que quieran sumarse y que se vean afectados y se sientan restringidos en el ejercicio legítimo de su derecho como abogados, que se sumen, porque esta causa... ¿Apelan ustedes a la inconstitucionalidad de este reglamento en concreto o de la norma? Lo que estamos diciendo es que el juez declare que este reglamento que restringe derechos es una vulneración al derecho de defensa que consagra la Constitución al restringir la comunicación libre y sin obstáculos de ninguna naturaleza entre la persona privada de la libertad y su abogado. Y el juez debe declarar que efectivamente esa acción administrativa es en contra de la Constitución, que vulnera derechos constitucionales, y dejar sin efecto y disponer que la directora de la cárcel permita esa comunicación libre con sus abogados. Para poner en contexto esto, doctor Arias, desde hace días tenemos listo aquí un video que se filtró a los medios de comunicación sobre lo que está sucediendo en el interior del Centro de Rehabilitación de Turi.
queríamos publicarlo con la presencia de la señora directora, a quien hemos invitado insistentemente hasta el momento sin éxito. Observemos y escuchemos lo que se señala en este video, que fue filtrado supuestamente por una persona privada de la libertad, y enseguida continuaremos con usted. Esperando el momento nomás. Se ha pagado bastante. ¿Cuál es mi brother? ¿Cuál es ñaño? ¿Cuál es mi brother? Si me está de frío el día, es como para... Le vamos a hacer unos minutos aquí para la gente de afuera, los brothers, para los parceros de la calle. Le vamos a subir este primer video del año. Un versito ya mismo le tiro ahí como para que la gente se ponga picante también. Aquí relajado en el Turi. Se ha pasado muchas cosas. Pero ahí, gracias a papá Dios, todo normalizado. No tiene que ser. Vacilando un feeling de la rica. La Wii. ¿Cuál es mi brother? ¿Qué es lo que se observa aquí, doctor Arias? El libre consumo de droga en el interior de este centro carcelario, así como la utilización de teléfonos celulares en forma libre, situación que entendemos está restringida. ¿Cómo combinar estos temas? ¿Cómo a lo mejor relacionar o justificar este reglamento? Quizá en algunas partes del reglamento donde entenderíamos, queremos entenderlo así, estarían tratando de velar por los temas relacionados con la seguridad de estos centros carcelarios. No es así, porque los abogados somos, en primer lugar, no podemos tener contacto ahora directo con las personas privadas de la libertad. Existe una malla que no se puede absolutamente pasar ningún objeto. En segundo lugar, cuando ingresamos, los abogados somos sometidos a un examen realmente aberrante, vergonzoso. Que no es la primera vez que se queja, y hemos tenido abogadas de sexo femenino aquí que se han sentido incluso violadas en su intimidad al intentar ingresar en la cárcel. Es que es así, Gustavo, pasamos filtros electrónicos y después todavía un policía nos toca las partes íntimas para ver si llevamos algún objeto. Si los abogados somos sometidos a todo ese procedimiento, no nos explicamos cómo es posible que las otras personas, funcionarios y los mismos agentes penitenciarios y policiales que permanecen en el centro de rehabilitación de Turi, ¿cómo es posible que, teniendo todos esos instrumentos electrónicos y cámaras de seguridad, ingresen teléfonos celulares y objetos prohibidos como sustancias estupefacientes? Entonces uno se explica que dentro de los filtros de seguridad existen personas que están pasando precisamente esos objetos que son prohibidos. Yo entiendo que no tiene absolutamente nada que ver esta situación conflictiva que viven todos los centros penitenciarios con el ejercicio libre del derecho humano de defensa. El defensor en todos los países del mundo tiene un tratamiento diferente porque no ingresa ni siquiera por los mismos lugares donde todas las personas ingresan, precisamente porque hay una situación diferente, no va de visita, va a ejercer un derecho y tiene obviamente restricciones que sin teléfonos celulares, por supuesto, pero ser humillado y aparte de eso restringido en el tiempo de contacto no tiene absolutamente, a mi modo de ver, nada que ver con la seguridad misma del centro de privación de libertad. Esas políticas de seguridad deben ser diseñadas por la dirección penitenciaria para que no se vulneren derechos, pero que sean eficaces también. No se puede concebir que habiendo filtros electrónicos y filtros de seguridad de tal manera como se indica, hay situaciones incluso aberrantes. A muchas mujeres que van de visita íntima les obligan a hacer zapitos para ver si tienen en sus partes íntimas algunos objetos o sustancias prohibidas. Esos son actos que realmente vulneran la dignidad humana y no pueden permitirse. Existen métodos mucho más modernos como para hacer una revisión de este tipo. Algo que no quisiéramos dejar pasar. Usted señala que el Colegio de Abogados, que siempre ha mantenido una situación de vanguardia en defensa de los derechos de los defendidos y de los abogados, no señalen, no digan nada sobre este tema. Mire, es preocupante porque
Aquí en este mismo espacio hemos venido nosotros denunciando que en materia del derecho penal, por ejemplo, existe prácticamente un colapso del sistema. Este famoso denominado pool de jueces permite un agendamiento de las audiencias. Este momento estamos apenas comenzando enero de 2020, pero sin embargo hay agendas ya que están para el mes de septiembre y octubre de este año. Entonces no podemos hablar de celeridad y eficacia. Se ha denunciado varias veces. ¿Y qué tenemos de parte de quien representa a los abogados? Un mutis absoluto. Y nos explicamos por qué. Porque forma parte, como juez, de la Corte Provincial de Justicia. Entonces, si no tenemos un vocero que represente a los abogados en libre ejercicio, es evidente que estamos huérfanos y no tenemos el apoyo de quien está llamado precisamente a convertirse en la vanguardia de la denuncia y la exigencia del respeto a los derechos más básicos. Yo no sé, por ejemplo, qué gestiones ha hecho, y me gustaría mucho que dé una especie de informe a los abogados, que indique qué gestiones ha hecho para que se elimine el pool de jueces que tanto afecta a las personas que se encuentran privadas de la libertad. Le pongo un ejemplo, una situación muy grave. Una persona que es inocente, su situación jurídica tendría que resolverse en 8, 9, hasta 10 meses. En esas circunstancias se le obliga a que admita la responsabilidad para acogerse a un procedimiento abreviado y que pueda obtener su libertad en unos 2 o 3 meses. Eso no es justicia, mi querido compañero. Bien, queremos agradecerle por su presencia. El día de hoy nos señalaba usted a las 2 de la tarde, 2:30 de la tarde. En el juzgado civil, en el primer piso del bloque A de la Corte de la Unidad de Justicia. Se tratará este tema, que es una acción de protección. Sí. Gracias al doctor Miguel Arias. Él fue juez, hoy es abogado penal que actúa en libre ejercicio.